¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, el primer programa de febrero. Veloz, veloz. Hoy es 1 de febrero de 2023. Con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Fíjate que se me olvidó el lunes saludar al padre Antonio Castro, que estuvo celebrando sus 52 años de ser cura. ¡Qué barbaridad, padre! Pero ese es el cura más querido por el sandinismo, padre Toñito Castro, el párroco, todavía párroco, de la iglesia La Merced, en el barrio La Reinaga. 52 años, fue ordenado en el 71 por el cardenal Obando. Entonces, Monseñor acaba de nombrarlo arzobispo de Managua. Perdón. Bueno. Y quiero saludar también a la niña Litsi, María Sosa Pastrán. Hoy está cumpliendo 12 años. Anda de vaga por aquí, por Managua, pero ella es del lado de allá. De Fantasma, por esos lados. Felicidades a Litsi. Y hoy también está de cumpleaños un músico que fue marginado hasta los 80. Después en los 90 se olvidaron de él otra vez. Volvió a ser recuperado por la revolución. José Adán Hernández Rocha. ¿Quién es el autor del Grito del Bolo? Con violín de talalate. Es una polca. Él es de una comunidad, San Nicolás de Achuapa, que queda contiguo al departamento y al municipio también de Estelí. Era parte de Estelí, pero se lo pasaron a León. O sea, es que San Nicolás, el municipio de Estelí, en términos católicos diocesanos, sigue siendo de la diócesis de León, por ejemplo. Pues. Cosas raras que hay. Pero este compañero José Adán Hernández está cumpliendo 106 años. Y lo celebran en grande, ¿oíste? Con serenata, con comilona. En grande. Tiene, bueno, hasta el hace 2 años eran 478 hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Impresionante, ¿verdad? Toda la prole que a partir de don José Adán estrenó su canción con un violín de cedro real en 1932. Tenía 15 años. Y ahí la tocaba en las fiestas de 15 años, en las bodas, en los bautizos, en los bailongos. Y dice que nunca pensó que tuviera tanto éxito esa pieza. La oyeron los soñadores de Zarahuasca, le empezaron a sonar allá en aquellos años, en los 70, y después en el taller de sonido popular ahí la encontraron, se grabó. Wilmor López, el que ha investigado todo esto de José Adán Hernández, se le hizo un bonito homenaje hace como 2 años, ¿no? O 3 años. Ahí en el Teatro Rubén Darío. Creo que hace 3 años. Y el año pasado andaba medio malito de salud, pero ya está bien. Y fíjense,
Vean lo interesante de esto. La nueva compañía, que ha recuperado gran parte de toda la música tradicional nicaragüense, porque lamentablemente eso ha quedado como tradicional, porque no hay ahora compositores de piezas de polka o piezas de sonica, no hay. Se dedican al reggaetón y a no sé qué más. Pero bueno, el caso es que la nueva compañía grabó, le puso la polka cumbia. Y hace un año la grabó un grupo mexicano de Chihuahua que se llama Balagardos. Y ha sido exitazo ahí en México, en el norte sobre todo. Fíjate que ahí en YouTube tiene más de 3 millones de reproducciones solo el video oficial, y además hay otros que lo suben. Entonces ya suma como 6 millones de reproducciones. El grito del bolo, nada más que le pusieron polka cumbia, que fue el nombre con el que la sacó, si mal no recuerdo, la nueva compañía. Solo una de sus descendientes le gustó el violín, una nieta, María Auxiliadora Hernández. Tiene 38 años tocando, o 40 años ya vaya tocando con José Adán. Dice ella que don José Adán fue el que la crió, pero es su nieta. De manera que saludamos a José Adán Hernández Rocha, conocido como Adán Hernández, el compositor del grito del bolo, de la puntiadita, la menesterosa, la rompecaite, la melindrosa, la cumpleañera, la sanmarqueña, entre otras piezas que ha compuesto José Adán Hernández Rocha. Son las 6:39. Ayer en la noche, en la tarde, final de la tarde, Daniel entregó los buses. Y en la medida que yo iba escuchando el discurso de Daniel, me iba trasladando a los años 80 y a los 70. Él mencionó que en aquella época de chaval, él se acordaba de los transportes Solís. Yo me acuerdo de los transportes modernos, que era de un famoso somocista de aquella época. Y de los transportes urbanos, el TUN, la ruta TUN, que era la única con boleto. Te vendían el boleto, llegaba hasta Las Piedrecitas. Allí te bajaba, comprabas otro pasaje para irte al Quilocho, pues, que hasta ahí llegaba. Y entraba ahí a las comarcas en aquel tiempo la comarca de Ticombo, la de Pochopoa, pues. Pero el transporte era privado, eran empresas. Bueno, después me acuerdo que un coronel somocista le diera una concesión de una ruta, la ruta 17, que ahora es la 117. Era la única que llegaba a la UNAM Managua y fue el primero que trajo buses Mercedes-Benz. Un somocista que cuando supo los planes que tenía Somoza, tenía un montón de tierras en el lado de Ciudad Sandino, gran parte de esas tierras, aquí también en el lado del oriente de Managua. Pero bueno, lo que quiere decir es que en aquellos años eran empresas privadas, vinculadas, todo, o la mayor parte de esas empresas en Managua eran vinculadas al somocismo. Habían pocas rutas interurbanas, casi ninguna ruta rural. La gente lo que había era caminar y también a caballo, pues, y en carreta. Pero transporte rural, muy poco. Intermunicipal, algunos, sobre todo entre las grandes, de los municipios, en las cabeceras municipales de mayor población. Pero había sitios donde solo salía un bus a la semana. Así era. Entonces, en los años 80, ¿verdad?, se forman las cooperativas. Primero eran en la Empresa Nacional de Bus en los años 80, en Abús, en Managua, que era la dueña de todas las rutas de Managua. Me acuerdo que se inventaron los rapibuses, que eran, las paradas normalmente son cada 2 cuadras.
esas paradas eran cada 5 cuadras y funcionaba en el bypass. Y era un poquito más caro. Pero era veloz, te montabas en eso. Los que iban, por ejemplo, que venían de Nagarote o de Matiares o de Chazandino a Managua, pero tenían que trasladarse a la carretera norte, iban apurados porque había que llegar a la determinada hora del trabajo. Agarraba el rapibús y estaba rapidísimo en el pegue. Pero bueno, y entonces con la derrota electoral del 90 se conformaron las cooperativas, la Paralel Vallejo, la esta, lo otro, y empezó la lucha, y eso me también recordaba. Pero antes de eso, fíjate, cuando estaba escuchando a Daniel, yo no me acordaba de lo que él cuenta, las cifras que él ofreció de la inversión de la revolución en los años 80. Yo me preguntaba, chocho hermano, en plena guerra, la revolución compró más de 900 unidades de buses. En plena guerra, o sea, es impresionante. ¿Por qué? Porque eso implica, o sea, cuál era la vocación política del gobierno. Él dio la cifra, hermano, en el 80, dice, 210 buses mexicanos, $8.800.000. Los DINA. 100 buses Pegaso, ¿te acuerdas los Pegasos? Eran los rojos, largos, que en aquel tiempo la gasolina costaba una nada. Y ahí si creo que el barril andaba en 8 o 10 dólares. El barril de petróleo en aquellos tiempos. Y el Pegaso usaba, si mal no recuerdo, un galón de diésel por cada 7 kilómetros. ¿Vos te imaginas? O sea, 4 litros por 7 kilómetros. Pero eran enormes aquellos chunchones. Se veían fregando a cada rato, sí. O sea, lo malo de esos Pegasos. Mala calidad. ¿Verdad? Entonces compraron en el 80 los Pegasos y los DINA. En el 83, bueno, dice Daniel, trajimos 250 buses Mercedes-Benz de Brasil. Yo me acuerdo de eso también, que era un lujo, dice. Fíjate que solo invirtió en Nicaragua $10.200.000, solo en Brasil. 8.800.000 con los mexicanos. Creo que los españoles fueron donados, creo. Después en el 83 con Argentina, 60, Mercedes-Benz también, $3 millones. Después vinieron los Robur, eso los donó Alemania Democrática. Como bien recordaba el presidente Daniel ayer, recordó al presidente Erich Honecker. Ese hombre fue súper generoso con Nicaragua, un hombre ultra consecuente, denostado por toda la derecha mundial apenas fue absorbida Alemania Democrática por Alemania Occidental. Le hicieron paste al pobre hombre, fue a morir a Chile, pero un hombre extraordinario. Él y su compañera, que era ministra de Educación, si mal no recuerdo, fueron muy, muy solidarios con Nicaragua. Entonces vinieron los Robur y se inventaron las minirutas. Creo que todavía existe la miniruta 4, ¿no? Así se le dice, pero realmente ya no es miniruta. Porque la idea era miniruta porque salían de Managua y iban a las comarcas. Esa era la idea. Eran trayectos más cortos que las rutas habituales, que son como 18 o 20 kilómetros. Y entonces vinieron los 250 Robur que además se vivían fregando a cada rato. Eso también es verdad. Todavía hay algunos Robur, ¿no? Todavía creo que algunos que otros por ahí andan. Porque ya una vez que se iban fregando los otros se canibaleaban, ¿no? Y los Robur se le entregaron a chavalos desmovilizados del servicio. Los primeros. En el 89, pongan cuidado, en 1989, ese fue el mes más difícil de la revolución. El año más difícil. Fue
en términos económicos, en términos humanos, de militares, el peor año creo que fue 86 o quizás 85. Ahí fue cuando estaba más cruda la guerra porque los reales gringos llovían para la contra. Y entonces, en el 89, la revolución, en las dificultades que habían, que eran enormes, ya había venido, creo, para esa época aquí a Nicaragua, Boris Yeltsin, que era el alcalde de Moscú, a decirnos, y miren, olvídense, ya no les vamos a dar nada, busquen qué hacer. Lo había mandado Gorbachev. Y nos abandonaron a nuestra suerte. Sí. Entonces, aquí no había dónde comprar combustible, nadie nos prestaba reales. Había una asfixia sobre Nicaragua y resistiendo el pueblo. Entonces, en esas dificultades, $3 millones para comprar buses. 60 autobuses Isuzu de Japón, que ya lo recibió la Violeta, pero lo compró. No, eso lo recibió Daniel. La Violeta lo que recibió fueron unos buses que se fueron a ensamblar ahí en Guatemala. O sea, es impresionante, o sea, cómo fueron 930 buses los que compró la revolución. Impresionante. En aquellas dificultades. ¿No? Y además eran autobuses nuevos. Y vino la Violeta, recibió los Pegasos ensamblados en Guatemala y ya no volvió a comprar nada. Alemán no compró ni uno. Y Bolaño, como había hecho la carretera nueva, bueno, no hecho, sino habían ampliado la carretera Managua-Granada a 4 carriles. Con aquella estafa que hubo, aquella empresa con Pedro Solórzano que robaron montones de reales y fue una estafa. Después el gobierno de Daniel la tuvo que reparar, hacer un poquito más amplia la rotonda porque eran un caos y causaban accidentes. El caso, como había esa carretera, le pidió a Japón regalarme unos buses y se los dieron, pero vinieron hasta con Daniel. Al Bolaño se los dieron. ¿No? Entonces, total, ellos son los únicos que gestionaron 20 buses. 20 creo que fueron. ¿Verdad? No, 50. 50 buses japoneses, ¿verdad? 50 nada más gestionó el neoliberalismo, el somocismo en 17 años, solo 50. Y la revolución en los años 80 gestionó 930. Impresionante. Entonces ya vienes nosotros, pero y ahí cuando entra Daniel de nuevo, y después vamos a hablar de otro aspecto, el transporte está en la bancarrota. Porque una de las luchas de las cooperativas era que les dieran préstamo y no les quería dar préstamo a ningún banco. Porque las cooperativas estaban encuestionadas por el somocismo. Y porque más había el gobierno de los banqueros, entonces no les daban préstamo. Entonces andaban en los cacastes, eso era la chatarra la que había. Te subía a un bus y salías enseñando el calzoncillo, porque te lo rompías en todos esos asientos. Y las pobres mujeres, hermano, si andaban en falda, terrible, terrible. Acuérdense cómo era el transporte de Managua hasta 2009, que empiezan a llegar las unidades. Primero las mexicanas y las rusas, en varios tandas. Pues. Pero lo más importante es, que lo mencionó Daniel rápidamente, fue la lucha de los transportistas por defender sus cooperativas. Fíjate bien, empezaron a vender la idea en la época de la Violeta y arreciaron con Alemán y con Bolaño que era culpa de las cooperativas que el transporte estuviera en Managua, pues que estuviera en esas condiciones, que había que privatizarlo.
Incluso yo me acuerdo que se hizo un sondeo y que entonces la gente decía que sí, porque eso es lo que hacen ellos. La vocación del somocismo aquí, bueno, y en todas partes, que adquieren otro nombre, otro adjetivo, es esa, pues hacen campaña, contratan encuestadoras, le preguntan a la gente, toda la gente sí, que lo privaticen, porque mira, que invierten, y la verdad es otra. ¿Se acuerdan aquellas luchas del transporte que fueron popéicas? Si acaso existe esa palabra, ¿verdad? Me acuerdo allá en Inaú, donde estaba la Parada del Vallejo, batallas campales. Las huelgas de los transportistas le zumbaban, sumamente organizados. Me acuerdo que nosotros aquí en la radio nos poníamos en función de esa huelga y en aquella época no existían celulares. Lo más que habían, empezaban a ver los beepers. Y así, ya todo el mundo se olvidó de los beepers. Vos no conociste los beepers, ¿verdad? Aquí hasta viejo, sí. Pero lo más que había eran los beepers. Entonces, ¿cómo se comunicaban? ¿Cómo le avisábamos a los transportistas que iba la policía, que iban los antimotines? Por la radio. Nos llamaba a los teléfonos fijos alguien y nos decía, mira, vamos para tal lado. Entonces, avisábamos en la radio, alístense, que va para los antimotines. Y se preparaban los compañeros. Fueron luchas muy intensas y ganaron esas luchas. Las ganaron. Pero fue a punta de luchar, no fue a punta de rogarle, ni de implorarle ni a la Violeta, ni a Bolaño, ni a Alemán. No, fue a punta de lucha. Y costó sangre, herido. Gente que quedó lisiada, destrucción, deuda. Me acuerdo cómo era que se llamaba. Carlos Palma era el dirigente de la parada, que después fue diputado del Frente, ya murió hace muchos años. Roberto González, el que era de la CST, era transportista. Uno de los dirigentes de los transportistas. Entonces, creo que vale la pena, ahora que se entregan estos autobuses nuevos, recopilar, así como hizo Daniel. Mira, esto es lo que ha pasado con las unidades de transporte urbano. Que en León, que en Chinandega, ¿quién invirtió? Primera vez. No es que se los están regalando, no, los transportistas lo van a pagar, pero en condiciones decentes. Nadie está regalando los buses, no, sí, los transportistas lo van a pagar. Pero no son de esos préstamos que se hacen en los banqueros privados que son leoninos, no. Entonces está vinculada esto a la voluntad política del Frente Sandinista y al espíritu de lucha de los transportistas. Ya la mayoría de ellos, me imagino que están jubilados o han fallecido muchos de ellos. Pero los transportistas son gente brava, ¿viste? Gente brava, que supo defender lo suyo y no se dejó arrebatar eso. Muy importante. Fíjate que en aquel momento los usuarios éramos los perjudicados, pero lograron el respaldo de la población en Managua. El transporte interurbano siempre ha sido privado. Y ahí recordaba el presidente Ortega el esfuerzo de los empresarios privados, que son pequeños, bueno, en algunos lados ya son grandecitos, pero que ellos importaban sobre todo buses usados. De eso, allá los desechan, porque por ley creo que son 5 años lo que tienen, creo que son 5 años los que pueden usarlo, y después los venden. Transporte escolar en Estados Unidos. Y esos son los que vienen aquí. Siguen viniendo, pues. Pero es importante tener esa memoria. Y muy importante lo que nos recordaba el presidente Ortega. Entonces, estamos hablando de que con Daniel, los primeros que vinieron, ¿verdad? Fueron 380 rusos, después vinieron otros 170, después vinieron los 350 DINA mexicanos, después, y en el año 2021, ¿te acordás?
vinieron los CAPS rusos y ahora vienen estos modelos, son más bonitos estos, ¿verdad? Creo que son un poco menos largos, más pequeños, o sea, creo que tienen una capacidad menor, no estoy seguro, pero el diseño es más bonito. Van a estrenar 60 buses los leoneses, 30 los chinandeganos, 20 en Tipitapa. Esto es muy importante. Tipitapa es el 6º municipio más poblado del país. Cuidado, el 5º, ya oíste. Y la mayor parte de la gente de Tipitapa o trabaja en la zona franca, que están en su ámbito municipal, tanto en la carretera que va para el Coyotepe como, ahí nomasito, la de las Mercedes, o trabajan aquí en Managua. En Tipitapa le dan 20, o sea, es también favorecer el transporte de la capital. Y luego a Estelí, Matagalpa y a Masaya les dan 10 a cada uno. Ahí de las tres, la más larga es Matagalpa, ¿verdad? Pero la más de mayor demanda creo que es Estelí. Y 5 a cada uno a Jinotepe y a Huigalpa. Es voluntad política, repito. Y van a venir otros ahorita. En marzo creo que vienen el resto. Y son otros 150. Que creo que también van para los departamentos, para terminar de completar la flota de León, por ejemplo, que 60 no son suficientes, pero 8, mano. Si yo me acuerdo que de aquí se llevaron algunos, pero de los que sacaban, los mandaban para León. Es muy buena noticia, hermano, muy buena noticia. Y repito, voluntad política. Por aquí tenía yo, espérame, que quería decir eso también. O sea, estamos hablando que entre el gobierno revolucionario de los años 80 y el gobierno revolucionario de 2007 para acá son 16 y 10, 26. En 26 años, 2.380 unidades de transporte, casi a 100 por año. Ese es el resultado de la voluntad política del Frente Sandinista. Bueno, 7 de la mañana. Fíjate, esta es otra cosa que me parece importante. No me parece importante. Muy importante, sumamente importante. ¿Cuándo fue? El lunes, que el Banco Central publicó el resultado, el balance de las remesas familiares de diciembre de 2022 y por lo tanto se completó el año. Y es exponencial cómo han crecido las remesas, que tiene que ver con la migración de los nicaragüenses, sobre todo a Estados Unidos. De manera que el peso de Costa Rica ya es bastante reducido, como el 8%, si mal no recuerdo. Fíjate. Y el peso de España, que en algún momento fue bastante elevado, llegó a ser el segundo lugar, ya se redujo de nuevo. Es importante esto. Pero fíjate cómo ha crecido, ¿eh? Para darte una idea, digamos, estamos empezando febrero. En febrero del año 2000 fueron casi 21 millones de dólares en remesas familiares. Y en el año 2022 fueron 202 millones de dólares, es decir, 10 veces más. 10 veces más. O sea, las remesas familiares que ya sumaron solo el año pasado 3.225 millones de dólares. 3.225 millones de dólares. Eso representa el principal ingreso del país. No son las exportaciones de café o las de carne o las de ganado en pie o las de los derivados lácteos. No. Es lo que nuestros compatriotas le envían a sus familias. Ese es el principal sostén de esta economía.
como ocurre en El Salvador, como ocurre en México, como ocurre en Guatemala, como ocurre en Honduras, como ocurre en otros países de Asia. En Asia, por ejemplo, en Bangladesh, en Pakistán, en la India siendo lo que es de potencia y también, ¿verdad? Es decir, la fuerza de trabajo que exportamos, esa es la verdad. Y lo que pasa es que a veces somos ingratos los que estamos aquí y que dependemos de la remesa. Bueno, en mi caso no, pues, pero los nicaragüenses que dependemos de la remesa somos ingratos. No valoramos cómo trabajan nuestros compatriotas y es que se malmatan, hermano. Sacrifican tiempo libre, amistades, su familia aquí, el ver crecer a los hijos, o el ver a la madre o al padre. O sea, una vida sacrificada la de los inmigrantes nicaragüenses que viven en Estados Unidos, en cualquier país, hermano, en cualquier país, pero sobre todo Estados Unidos y España, pues, porque el que está en Costa Rica, Panamá o El Salvador, pues hay nomasitos de cruce y se viene. Pero los que se fueron a Estados Unidos no pueden salir hasta que logran la green card, y si pueden la residencia mejor. Y entonces tienen hasta 3 trabajos. Yo conozco a varios que tienen 3 trabajos para poder mandar a Nicaragua lo suficiente y mantener a sus hijos. 3 trabajos, lunes a domingo. Sacrifican horas de sueño y todo. Y aquí somos ingratos porque dilapidamos el dinero. Entonces, se nos cayó el celular y se quedó así una puntita de la pantalla. Papá, se me quebró el celular, mándeme para comprar el nuevo. O si no, tal vez la compañera, sobre todo las que han ido a España, lo han hecho mucho, pero también en Estados Unidos. O sea, las mujeres son muchas más previsoras, ¿no? Y sí piensan en el retorno a la patria, a terminar de vivir con sus familias aquí. Entonces, mandan los realitos para que le hagan construir una casa, compren un terreno y compren la casa. Tal vez lograron venir. ¿Y dónde está la casa? No, es que le robaron los reales. Los desperdiciaron. Y qué dolor el que siente esa mujer, ese compañero que pasó malmatándose porque soñaba tener su casa y como no podía venir, entonces no podía supervisar. Y cuando logra venir, o alguien que le avise, mira, aquí no están haciendo nada con los reales. O sea, se sienten traicionados, puñaleados, con toda la razón del mundo, además. A veces no somos nosotros agradecidos con ese esfuerzo descomunal que hacen, es descomunal. O sea, aquí la vemos con Estados Unidos, real. Solo transportarse, hermano. Se gastan un montón de reales. Porque ahí, ¿quién va a tener un carro? Puede tener un carro hasta con los años. Pero al principio va a buscar en qué irse. Y si vivís lejos, hermano, 2, 3 horas viajando ida y vuelta. Y después, hermano, al principio llegan a qué? A convivir con alguien que los entotorotó que se fueran. Y a los 15 días te están corriendo. O te comienzan a cobrar hasta 3/4 partes de lo que logras ganar. Y ya te comienzan los pleitos. Es que, digo, hay que considerar a toda la gente que se ha ido, que le están haciendo la fuerza, que muchas veces están tentados en venir si piensan, mano, la deuda porque ¿cuánto les costó irse? 6, 8, 10, 15 mil dólares. Vendieron la casa, vendieron el carro, empeñaron todo lo que tenían, contrataron deuda con usureros generalmente. Tienen que saldar esa deuda. Hay que considerarlo, son gente heroica, hermano. Son héroes del trabajo. Y son patriotas. Están sosteniendo a sus familias aquí.
Y eso dinamiza la economía, fomenta el consumo, permite a la familia sobrevivir. Tenemos que saber valorar a nuestros compatriotas que hacen tanto sacrificio. Hay gente que ha progresado, montones de gente, pero hay muchísima más gente que no. O sea, la inmensa mayoría llegan al mismo nivel. Pero hay alguna gente que ha logrado abrirse campo y que ahora tienen una pequeña empresa, etcétera. Pues. Pero la inmensa mayoría no llega a tener esos alcances. Pues. Es impresionante la cantidad de dinero que aquí ha entrado. Fíjate que el año pasado, cifras redondeadas, en enero 195, febrero 202, marzo 236, abril 234, mayo 266, estoy hablando de millones de dólares. Junio 264 millones, julio 275, agosto 300 millones, septiembre 288, octubre 320 millones, noviembre 310 millones y en diciembre, que siempre en diciembre crece porque mandan para Navidad, 337 millones de dólares. O sea, es una enorme cantidad de dinero. Principales orígenes en el 2022. Déjame ver aquí. 2022. De Estados Unidos, 2.469 millones de dólares. El primer lugar. Segundo lugar, Costa Rica, 276 millones de dólares. Tercer lugar, España, 270 millones de dólares. En cuarto lugar, cuarto lugar sería 62. Panamá, 62 millones, 63 casi. Pero Panamá ha bajado bastante porque sacaron un montón de nicas, sobre todo con la pandemia. Después está 2022 Canadá, 33 millones de dólares. Y luego El Salvador, 6.700.000 dólares. Del resto del mundo, que ahí incluye un montón de países, Guatemala, México, Italia, Alemania. Allí son 14 millones de dólares. Esos son, 93 millones de dólares. Ese es el trabajo, el sudor, lágrimas y sangre de los nicaragüenses que viven fuera del país, a los cuales hay que rendirles el charro, hermano. Muchas gracias, agradecerles a ellos. Muchas gracias por ese trabajo y por no olvidarse de su gente y ayudarlos a salir adelante. Vamos a hacer una pausa, son las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Bueno, hemos estado intercambiando criterios con algunas compañeras, compañeros sobre algunas cosas. Y quería compartir con ustedes una parte. Fíjate que el otro día lo leímos esto, pero yo quiero que volverlo a leer, pero es corto, pues. Pero tratando de reflexionar, de profundizar. ¿Cuál es tu opinión? ¿El ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? Es una pregunta profunda, ¿verdad? O sea, la gente nace buena por naturaleza. O sea, el ser humano es bueno o no. ¿Qué hace que el ser humano tenga un comportamiento ya en su vida adulta de buenas personas, es decir, servicial, solidario, trabajador? ¿Qué hace que una persona evolucione de esa manera y qué hace lo contrario? ¿Qué te hace ser egoísta,
arribista, oportunista, haragán, mentiroso. ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace las dos cuales de las dos cosas? ¿Es por naturaleza que naces bueno o que naces malo? Es natural eso. Es una... ¿Por qué es importante esto? Porque, en fin de cuentas, la sociedad somos seres humanos y no hay ser humano perfecto. No hay, no existe. Todos tenemos montones de defectos. Lo que importa es el balance, ¿no? Si tenemos más cualidades que defectos. Eso es lo que importa, el balance. Entonces, el balance es lo que prevalece y lo que además sirve de apreciación para el resto de la sociedad. Lo que importa más es las cosas buenas que hacemos o lo bueno que somos. Eso es lo que importa, el balance. Pero ¿qué es lo que hace que seamos buenos o malos? El otro día yo les leía la reflexión que hace el ya fallecido filósofo ruso Alexander Zinoviev sobre este asunto. Y entonces yo se los quiero compartir, a ver, para provocar, pues, porque él tiene un juicio muy severo. Muy severo. Escuchémoslo. Dice Zinoviev: la historia de la humanidad no es precisamente la historia de una institución filantrópica donde se preocupa por todos al mismo tiempo. O sea, los seres humanos se preocupan por todos los seres humanos al mismo tiempo. Esa no es la historia, dice él, Zinoviev. La historia de la humanidad es una guerra por la supervivencia. Sobre todo teniendo en cuenta que el planeta está estropeado hasta tal punto que restablecerlo, detener ese proceso de evolución es imposible. O sea, era un hombre sumamente pesimista. Pero pongan cuidado, pues. El primer concepto, me detengo ahí para después seguir. El primer concepto que él dice es: esto ha sido una guerra por sobrevivir. Nos hemos vivido matando por sobrevivir. Y algo de razón tiene, ¿verdad? Porque si vos revisás, antes de las guerras imperiales como tales, las guerras tribales o la guerra por territorio, era la conquista de nuevos territorios, sobre todo, más que la ambición de Alejandro Magno, de Darío el Grande o de qué sé yo, todos los emperadores romanos o el imperio mongol, todos ellos. O sea, más que eso, más que la ambición de ser emperador, era tener nuevos territorios para poder tener mayores recursos para alimentarse. Eso era sobre todo, ¿no? Que aquí mismo en América, antes de la invasión española, esa era una guerra. Salían de una zona que tal vez había sequía o iban a buscar nuevos territorios y a punta de guerra iban a conquistarlo, pues. O sea, no es cierto que nosotros, los pueblos aborígenes de América, éramos buenos por naturaleza. Aquí habían guerras sangrientas. Aquí en lo que hoy conocemos como Nicaragua. O te vas al Perú, en guerras terribles. En territorio boliviano, que hoy Bolivia, o lo de Ecuador, o México. Y ahí era... Además, unos grupos esclavizaban a los otros. O sea, tampoco es... O sea, no hagamos las cosas idílicas, porque no lo son. Peor si te vas a todas las tribus, las germánicas o las gálicas, o los vikingos, los romanos, los etruscos, los egipcios. Y eso era matancina. Entonces, ¿qué? Entonces, por eso es que dice este hombre, ¿no? Zinoviev. Esto ha sido la guerra por la sobrevivencia. Pero, si vos te fijas ahora, ya no se trata de eso, las guerras que se hacen. Ya no es por sobrevivir,
sino por dominar, por oprimir. Ya no es la razón de ser, que en algún momento era una guerra, en algún momento así eran. Ya no es buscar territorio para tener más alimentos, para alimentar a tu población, porque cada vez está más, ya no. Ahora es por oprimir, por enriquecerse. Unas minorías, los dueños del mundo, de la riqueza del mundo, de las armas. Ha cambiado, ¿no? O sea, ese es esto es esencial entenderlo. Por eso yo, en esta parte, hay una discrepancia fundamental con esta visión de Zinoviev, ¿no? Que te dice, hombre, si la historia de la humanidad ha sido una guerra, ha sido la historia de la guerra por la supervivencia, y no, ya no es así. Y desde hace 2 o 3 siglos ya no es así. ¿Verdad? Los españoles, ¿por qué invaden América? Buscando reales. Y saqueen aquí de oro, de plata. Aquí conocieron el cacao, aquí conocieron el café. Bueno, el café no, porque era africano. Pero el maíz, etcétera. ¿Verdad? Dice Zinoviev, si hoy se detuviera el progreso en la forma que tiene, si hoy, es decir, dice, si se detuviera todo ahorita, inmediatamente se reduce el número de automóviles, los vuelos de los aviones, las pruebas atómicas. Pero si hoy se quedara todo así, frenado, y comenzaran a reducirse las cosas porque ya no producir repuestos, etcétera, tardaríamos 500 años, dice él, en restablecer el equilibrio en el planeta. Y en esos 500 años, sin contar todos esos logros, la gente se enfrentaría de tal manera que unos a otros se cortarían la garganta y en general sería imposible vivir. Tampoco es así, pero bueno. Ahora vamos a entrar a ese tema. Entonces dice después, y aquí viene lo que te decía al principio. Dice Zinoviev, no es necesario hacerse ilusiones de que la gente es buena y de que todos quieren el bien. Y vean esta frase que horrible. El hombre es una creación bastante repugnante, capaz de todo. El hombre ha llegado a ser hombre en el sentido moderno de la palabra gracias a que la gente se ha puesto límite a sí misma. Esto es verdad. Sin la invención del Estado, de la moral, de la religión y de otros medios e instituciones, el hombre no hubiese llegado a ser lo que ahora es. La tragedia de la humanidad consiste en lo inevitable e ineludible de este curso de la evolución, y en esto reside nuestro problema. Esas son las dos conceptos. Entonces, fíjense, si nosotros asumiéramos de que todo el mundo es malo por naturaleza, estamos fregados. Estaríamos fregados. Nosotros no podemos partir de eso. Tampoco podemos partir de que todo el mundo es bueno por naturaleza, porque también sería equivocarnos, ¿no? Yo creo que es en el equilibrio. ¿Y de qué depende el equilibrio? Depende de cómo la familia, para comenzar en la familia, como el papa o la mama, en Nicaragua más la mama que nadie, porque la mitad de los hogares en Nicaragua son encabezados por mujeres. Los abuelos, qué importantes son los abuelos. En la medida que, porque la madre, el padre, la madre, los abuelos se esfuerzan siempre en trasladar al hijo lo mejor. Y eso va formando valores. Claro, si el papá o la mamá son malas personas, lo que le van a enseñar a los hijos es ser malas personas. Hasta que llegan a una edad adulta y se dan cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Creo que esto es importante porque, ¿saben por qué? Porque la revolución es protagonizada por seres humanos, para seres humanos. Entonces nosotros no es que hacemos teoría y de teoría para teoría, no. Si la revolución hacemos seres humanos, ya eso mismo, ya por sí mismo, la revolución tiene errores.
Porque la hacemos seres humanos, que nos equivocamos. Pero y es a esto que quiero llegar. Esta es la reflexión que quiero llegar. Y esos seres humanos no son pétreos, no están congelados en el tiempo. Es decir, te voy a dar un ejemplo. A vos te gustaba, por decir algo, hace 5 años te gustaba el color rojo. Y ahora ya no te gusta. Lo que te gusta ahora es el color blanco. Hace 40 años a vos no te gusta, por decir algo, no te gustaba el cacao. Y ahora sí te gusta. Es decir, no somos seres humanos estáticos. Ni en eso que parece pueril, ¿no? Los gustos por colores o por comida o por bebida, sino en todo. O sea, como somos seres cambiantes y además influye sobre nosotros el entorno. Hace 40 años era un sueño para la mayor parte de los nicaragüenses que sus hijos fueran a la universidad. Hoy en día eso ya no es un sueño, es una realidad. Hace 40 años era un sueño para más de la mitad de la población tener energía eléctrica en su casa. Hoy ya no, es una realidad. Hace tan solo 17 años era un sueño tener una carretera a San Carlos. Ya hoy es una realidad. Ya ni se acuerda mucha gente que ir a San Carlos era un calvario. Y eso que no te menciono la carretera Bluefield o el puente recién construido en el Bambana, ¿no? O ya se va terminando la carretera a Bilwi. Eso va a ser otro acontecimiento extraordinario. O sea, lo que quiero decir es que somos seres que estamos cambiando todo el tiempo. Las ideas de hoy no son las mismas ideas de hace 40 años. Las tuyas, las mías y las generales. Porque entre otras cosas el mundo ha cambiado. A ver, ¿quién tenía? Hoy en día vos encontrás a cualquier persona y todo el mundo anda un celular. No me digas que no. Todo el mundo tiene un celular. El otro día estaba una compañera que vive en una casa pobre, con condiciones materiales limitadas, vive de hacer cosas de horno. Pero ella tiene su celular para que le hagan encargo. ¿Cuándo? O sea, las condiciones materiales han cambiado. Cambia también la manera de pensar. Eso es natural, es lógico. Entonces no podemos pretender nosotros hoy tener las mismas ideas, la misma manera de organizarnos, de convivir hoy que las de hace 40 años. Para bien o para mal, pero no es lo mismo. Somos otros. Nosotros y por supuesto las siguientes generaciones son totalmente diferentes. A ver, la mayor parte de mi generación le vuela la riata al reggaetón. Pero el chavalero, eso es lo que le gusta. Y vos les decís, mirá, qué barbaridad, si eso es vulgaridad, si eso no dice nada, si eso solo son ruidos, que no sé qué. Pero eso es lo que le gusta. A ver, te voy a dar otro ejemplo. Aquí tengo un ejemplo enfrente mío. Que me contó hace como 6 meses, algo así fue el que me lo contó. No, más, como un año. Que ella no veía televisión. Que la única vez que había visto televisión era cuando vi una pelea del chocolate. Miento. Pero después solo con su celular. La mayoría sí ahora. La mayoría de las nuevas generaciones de 30 para abajo, celular. ¿Qué televisión? Menos cine, si ni hay. No cuánto. Y radio. Es verdad.
Seamos radio porque aquí tenemos la ventaja de tenerla en el teléfono. La puedes sintonizar. Ese es el futuro de nosotros. Los diarios. ¿Qué diario existe en Nicaragua? ¿Y vos crees que solo es Nicaragua el problema? Ahorita hay crisis. Por ahí por aquí había guardado esas estadísticas. Vamos a ver si me las encuentro. Porque en Brasil, que es un país inmenso, ¿no? Brasil tiene 220, 230 millones de habitantes. Todos los diarios rumbo a la bancarrota, toditos. Porque la gente no consume diario. Y yo recuerdo, hace 40 años vos y yo, o hace 50, los que tenemos esa edad, a ver, uno esperaba con hambre las 4 de la tarde, que era cuando empezaba a salir las 3, las 4 de la tarde, cuando empezaba a circular el diario La Prensa. O sea, era indispensable informarte. Los que sabíamos leer y escribir y teníamos los chambulines para comprarlo. O la radio. El escuchar Radio Mundial o Radio Corporación o Radio Mi Preferida, escuchar los noticieros era indispensable. Porque sabías lo que pasaba en el país. Hoy en día. O sea, te estoy citando ejemplos que parecen pueriles, tonterías. A ver, te voy a dar otro ejemplo, pues. Hace que 35 años, más o menos, ¿verdad? Aquí comprarte ropa era un verdadero sacrificio, porque tenía que ser ropa nueva. Si no, o era ropa nueva o vivías de la caridad de gente que era más o menos y te heredaban ropa. Y si no, pasaba mucha gente. Yo conozco gente que pasaba con 1 o 2 mudadas todo el año, hermano. Y no era asunto de lavar ni nada, es lo que tenían. Hoy en día, ¿de qué manera cambia eso? Con la ropa usada. No, te miento, ¿verdad que no? Y eso cambia condiciones materiales. Entonces, nosotros operamos sobre esas realidades. Nosotros no operamos sobre la realidad de los años 80, 70 o 60, sino sobre la realidad del 2023, ni siquiera la del 2022, que ya pasó Navidad, hace poquito, fue Navidad, Año Nuevo. No, ya no, y eso es pasado, hermano. Y entonces, y así como tan rápidamente ha cambiado la realidad, va a cambiar más rápido ahora, porque cada vez hay más avances tecnológicos, algunos que son para mal, para imponerte dictadura en términos reales, pero hay otros que se sirven para avanzar, para comunicarte mejor. Yo le citaba el otro día la inteligencia artificial. Están diseñando ahora, ahorita van a cerrar varios medios porque lo van a hacer con inteligencia artificial. Van a hacer las noticias robot. Pero así como eso, montones de cosas, hermano. Entonces, no solamente es que tenemos que asumir que la realidad de hoy no tiene nada que ver con la que nosotros vivimos, mi generación en los años 70, 60, 80, 90, 2000. No solamente eso, sino que la que se viene, no sabemos ni por dónde va. Y van a haber cambios dramáticos que ni siquiera los hemos pensado todavía, porque así va la sociedad mundial. Entonces nosotros, ¿cuál es el sentido revolucionario? El estar atento para que esos cambios que son inevitables, que son inexorables además, sean cambios para que todos nos beneficiemos de ellos. Ese es nuestro arte, va a ser nuestro arte. Porque como tenemos un sentido social de servicio y somos instrumentos del pueblo, de eso nos tenemos que ocupar. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha andado haciendo Telcor en estos meses?
garantizando el internet de alta velocidad por todos lados. Decime vos. Y antes, ¿cuál era la onda? Que todo el mundo tuviera líneas telefónicas de la fija. Que me acuerdo que eso era un privilegio. Y hoy en día. Pero ahorita estamos en esa fase. La siguiente, ¿cuál será? No, mira que ahora es de lo más común estarse comunicando por Zoom o por videollamada. Hay mucha gente que jala por videollamada. No me digas que no. Y allá de vez en cuando el encuentro físico. Pero videollamada. Ah, decime dónde está. A ver, mostrame. Filmame ahí a ver si es cierto. Pobres cosas he visto yo. O sea, la revolución se hace sobre la realidad. No sobre lo que uno cree que hay, sino sobre lo que hay. Y el objetivo es que las cosas buenas sean para todo, de manera equilibrada. Y reducir el impacto de las cosas malas. O sea, ¿qué es lo de qué manera lo puedes hacer? Si vos tenés el sentido de la justicia social, ¿verdad? Si tenés como prioridad el servicio a la comunidad. Entonces, eso es lo que te inspira y vas haciendo políticas y todo lo demás. Te voy a dejar otro ejemplo. Mira toda la inversión que ha hecho el gobierno. Ahorita la están haciendo todos los días. Aparecen cosas nuevas de equipos de última tecnología que llegan a los hospitales y a los centros de salud. ¿Cuándo ibas a ver vos un ultrasonido en todos los centros de salud? Si eso era negocio. ¿No te acordás? Todavía hace como 10 años. Las empresas médicas te ofrecían ultrasonido, promoción, que no sé cuánto. Y ahora vas a cualquier centro de salud y te hacen el chuchuchu y ya está. No me vas a decir que no. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido de justicia social, de servicio. Porque lo que queremos es usar el poder para que la gente cada vez esté mejor, de a poquito, y va mejorando. De a poquito, ¿por qué? Pues porque nosotros somos un país empobrecido, una economía chiquitita. Pero ahí vamos progresando, creando condiciones para que la gente cada vez viva mejor. Entonces no podemos estar viviendo de ilusiones, sino de realidad. Objetivos, sí. Objetivos y además ambiciosos también. ¿Por qué no? Aspiramos que, por ejemplo, yo no lo voy a ver, pues, pero que, por ejemplo, en el año 2035, ¿verdad? En ese momento, qué sé yo, más de la mitad de la población mayor de 20 años o mayor de 25, para ponerlo una edad más razonable, ya tenga una carrera universitaria o técnica superior. Mira el objetivo. Y cuando llegó Daniel de nuevo, en el 2007, ¿cuál era el objetivo? La alfabetización. De la aspiración de que en el 2035, que todo el mundo tenga su carrera universitaria o técnica superior. Una maravilla, ¿no? Y así, y además que todo el mundo sea bilingüe. Sí. Es decir, y vamos operando sobre la realidad para mejorarla. Además, anticipándonos de cosas que pueden ocurrir, de desviaciones que nos pueden pasar con determinadas cosas, anticipando esos problemas. Siempre he dicho que administrar es anticipar. Siempre lo he pensado, prever. ¿Sí? Todo esto lo comento porque a veces nos encontramos con compañeras y compañeros que lo hacen con buena intención, y no estoy hablando de mala o buena intención, pero creo que nos equivocamos a veces, partimos de lo ideal y no de lo real. Lo real para hacer lo posible, porque recuerden, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por andar buscando la perfección, aquí que la encontré, te quedas atrasado y te superó la realidad. Solo para que la pensemos. Y ahora vamos con otras cosas, son las 7:40, porque el lunes empezamos con Ricardo y ahora quiero concerrarlo. Estas ideas de Ricardo. Vamos a ver si nos da tiempo, porque hoy viene el mes, que si no, seguimos el viernes. ¿Se acuerdan que el lunes,
Las últimas dos ideas se las quiero recordar. Bueno, la primera de esas dos ideas finales es, Ricardo nos dice, mira, aquí no hay que hacer las cosas mecánicas como que si fuera robot, hay que hacerlas con pasión, con iniciativa, con creatividad. No podemos hacer las cosas rutinariamente, de forma mecánica, porque a veces así actuamos, ¿no? Nos dejamos llevar por la rutina, porque hay que levantarse a tal hora, llegar a tal hora, salir a tal hora. Entonces, esa rutina nos come y ya dejamos de hacer las cosas con pasión. Al principio, cuando vos tenés una nueva ocupación, una nueva función, una nueva misión que te ha ofrecido, que te ha entregado la revolución, pues vos estás apasionado y con idea y no sé cuánto, y te vas apagando. Ahí hay un problema. ¿Cómo descubrimos la pasión? ¿Cómo conservamos la pasión por hacer las cosas bien? Siempre. Eso nos dice Ricardo. Y después nos dice otra idea ahí. Nuestra conciencia revolucionaria es nuestra unidad, nuestra disciplina, nuestro vigor, nuestro estímulo, nuestro impulso. La conciencia es también esas cosas. Y la última idea del lunes es esta, porque también en esto nos equivocamos todos los días del mundo, todos. En el medio en que nos encontramos, dice Ricardo Morales Avilés, resulta que no basta ser revolucionario, sino que además hay que parecerlo. Y hay gente que tiene una prédica de revolucionario, pero tiene otra práctica y otra apariencia. ¿Verdad? No me vas a dejar mentir. Menos mal que son los pocos, que no son la mayoría, menos mal. Pero hay algunos, compañeros, y que además cometemos el error, los demás, de no señalarlo. Como compañero, mira, te estás equivocando. Que hacen ostentación de cosas materiales, personales o familiares. Y se olvidan de que sí, la mayoría de la gente no tiene esas cosas o no tiene por qué andar haciendo ostentación. Pero bueno, importante, sí. No solo hay que serlo, sino que parecerlo, dice Ricardo. ¿Cómo es que decía aquel refrán? La mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino que parecerlo. Machista, pues, pero es esto, pues, no basta ser revolucionario, también hay que parecerlo, dice Ricardo Morales. Y después, este acápite lo dividimos como colectivo e individuo, porque siempre, en aquellos años, incluso en los 90, siempre decían que el sandinismo, que los comunistas, etcétera, castraban al individuo. Y exactamente al contrario. La mejor manera de realizarse como individuo es en el colectivo. La mejor manera de realizarte como ser humano, individual, con tus propias características, ventajas, cualidades y defectos, ¿verdad? Es en el colectivo. Entonces dice Ricardo Morales, el Frente tiene el máximo respeto por la personalidad, la inteligencia y la capacidad de sus militantes. Máximo respeto por cómo sos, por tu capacidad, por tu inteligencia, por tu manera de ser, máximo respeto. Y por eso mismo, dice Ricardo, exige el máximo de los esfuerzos. Que tiene que ver con lo que comentábamos hace un ratito. Es decir, y de ahí, hermano, por la rutina ya hacer las cosas por no dejar. Espérate, no es así. O sea, yo te respeto como partido,
yo, en el sentido colectivo de la palabra, ¿no? Te respetamos, ¿verdad? Porque vos, qué sé yo, vos sos de esta manera y pensás de esta manera, y sí, no hay problema, pues. Pero tienes que dar el máximo de tus esfuerzos al trabajo del colectivo, a los objetivos del colectivo. Estamos. Después dice Ricardo Morales, lo más urgente es organizarnos, establecer la unidad y sentirnos responsables ante el colectivo. O sea, tenemos que responderle al colectivo por lo que hacemos. El colectivo es el frente. No es asunto de que hacemos lo que queremos y no le rendimos cuenta a nadie. No, también tenemos que ser responsables ante el colectivo. Si somos militantes, tenemos que ser responsables. Entonces aquí advierte de una cosa, Ricardo. El personalismo que en algunos compañeros se manifiesta, hay que erradicarlo. Sentirnos como una extensión del cuerpo revolucionario que actúa afuera. Es decir, hay compañeros y compañeras que creen que son ellos la divina garza, y que es por ellos que el frente hace tal o cual cosa. De verdad, sobre todo cuando tienen un cargo público. Ya se creen, mano, ya caminan difícil. Como digo en otras oportunidades, caminan todos culones ya. Sacando pecho. Sí. Esto no sos vos como individuo, es el colectivo. Vos aportás a ese colectivo, sos importante en ese colectivo, pero no sos vos el colectivo. Y hay compañeros que se las dan. No me digas que no. Y esto no tiene que ver con sexo, compañeros y compañeras, varones y mujeres, hermano, que se las pican y se olvidan de que están ahí porque el frente los puso, es decir, el colectivo los puso. Y que así como los puso, los puede quitar. Porque se equivocaron, porque abusaron, porque no supieron comportarse, por lo que sea, porque hay muchas razones. Pero es una delegación, es una misión, es una tarea que te entregan. Ah, no, pero hay veces... Y esto fue gracias a lo que yo hice. Y te te subrayan. Si no hubiera sido por mí, esto no sale adelante. ¿Qué es eso? Mejor que te lo reconozcan los compañeros, pero ¿por qué lo tenés que decir vos? Ni insinuar, pues los compañeros lo digan. Está bien, lo dicen, está bien. Y si no lo dicen, también está bien. ¿Cuál es el problema? Vos lo hacés de corazón y de conciencia. Después dice Ricardo, recuerden, todas estas cosas no son mías, son de Ricardo. La tarea del militante revolucionario no puede limitarse a la aceptación de directivas y al cumplimiento de los trabajos, porque no somos robots. Se requiere un cierto talento para la improvisación, disposición para el compromiso en los ensayos, imaginación, adaptabilidad, receptividad, espíritu crítico, para lograr establecer una práctica política eficazmente productiva. Y esto es ciertísimo, ¿verdad? O sea, hay veces vos tenés una tarea, te encomendaron una tarea y resulta que por determinadas circunstancias o limitaciones, esa tarea la tenés que cumplir de otra manera, no te da para hacerlo de la manera que te dijeron o que te orientaron. Entonces tenés que tener talento para improvisar, después rendís cuentas por los resultados. Pero no puedes decir, hombre, es que fíjate que me dijeron que hiciera esto, pero como aquí había tal cosa, no lo pude hacer. No. Si vos buscaste el objetivo de la tarea que te pusieron y si puedes llegar a ese objetivo de otra manera, adelante. O sea, talento para improvisar, dice Ricardo, ¿no? Disposición para el compromiso en los ensayos, imaginación, adaptarse, ser receptivo ante lo que te dicen y ante lo que oí, lo que ves, y espíritu crítico.
76 es este. Dice Ricardo Morales. Descartar pretensiones de independencia personal, de individualismo, de arrogancia, de liberalismo, de manifestaciones desde la perspectiva burguesa y actuar determinado por la perspectiva del pueblo, por los principios revolucionarios, los principios y directivas de nuestra organización. Qué importante que es esto. Abandonar individualismo, personalismo, pues. Arrogancia, el creerte que lo sabes todo, que lo podés todo, que sos la estrellita. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese vicio? ¿Verdad que sí? Y eso conspira contra los resultados. Y el resultado tiene que ser, en nuestro caso, en nuestras circunstancias, en la actualidad, en el 2023, el resultado que importa es que la vida del pueblo cada día sea mejor. Ese es nuestro propósito. Y para que esa vida del pueblo sea cada vez mejor, es que vayamos derrotando, aniquilando la pobreza. Pobreza en todo el sentido de la palabra. Entonces, es actuar desde la perspectiva del pueblo, no desde la perspectiva burguesa de los opresores, del pueblo. Dice Ricardo, como individuos tenemos más de un esfuerzo que aportar a la revolución si tenemos suficiente decisión y coraje. Si más de una cosa es que vamos a hacer. No es solamente una. Si tenemos suficiente decisión y coraje, podemos aportar un montón de cosas. La estructura tipo de la vida del combatiente revolucionario, oigan qué bonito esto. La estructura tipo de la vida del combatiente revolucionario es luchar para vivir, vivir para luchar. Aunque se invierta, permanece invariable. Luchar para vivir, vivir para luchar. Esa debe ser, dice Ricardo, la estructura típica de la vida de un combatiente revolucionario. Luchar para vivir, vivir para luchar. Luego señala Ricardo Morales Avilés. Oigan qué actual que es esto. Pónganle cuidado. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Algunos critican y se quejan de ciertas deficiencias y dificultades de nuestra organización. No hay que ocultarla, pero hay que situarla en su justo lugar y dimensión. Estamos saliendo recién de la etapa de desarrollo organizativo empírico-técnica y nos iniciamos en la científico-técnica. Y esta frase que me parece fundamental que la asumamos, compañeros, esta idea. La lucha revolucionaria hay que atenderla como proceso y como situación concreta. No es estático, estos son procesos. ¿Por qué se habla de un proceso revolucionario? Porque es continuado, no es estático, es evolutivo además. Pero son procesos. No son que decretás algo y así ya fue. Eso no es así. Así no funciona la vida, ni mucho menos la revolución. Si la vida no funciona por decisiones estáticas, menos que funcione la revolución. Son procesos que parten de la realidad con el propósito de transformarla para beneficio de la colectividad, del pueblo. Ese es el propósito. Por eso hablamos de justicia social. Nosotros partimos de una realidad de dificultades, de pobreza, etcétera. Partimos de esa realidad para transformarla, para mejorar la vida de la gente. Y ese es un proceso. Para transformarla para todos. No para una minoría opulenta, sino para todos. Que el progreso nos llegue a todos. Y dice después, visión
visión, pasión, ganas de hacer las cosas con amor, con entusiasmo y actitud de científico, estudiando la realidad. O sea, mira qué salvaje, en cuatro palabras te lo dice. 5. Visión, pasión, actitud de científicos. Estudiar la realidad. Trabajar con pasión, con el propósito de llegar a tal objetivo, la visión. Vamos con la última, ya después seguiremos el viernes. Dice Ricardo, ya te decía lo que en la idea anterior, algunos critican y se quejan de cosas. No hay que ocultarlo, dice. ¿Verdad? Pero hay que señalar y denunciar realidades efectivas y sacar las conclusiones. Perdón. No hay que ocultarlas, pero hay que situarlas en su lugar y en su dimensión. O sea, no hay que exagerar las cosas tampoco. No las oculté, pero tampoco las exageré. Ni las generalicé. Entonces, vinculado a eso, dice Ricardo, lo que no acepto es sustituir la crítica objetiva, cerebral y apasionada por la facilidad del insulto moralizante y del adjetivo despreciativo. Qué importante que es esto. Vos no podés sustituir la crítica objetiva. ¿Objetiva qué es? Que analizar los hechos. Sobre los hechos que vas a criticar. 1, 2, cerebral, o sea, analizando, pensándolo. Apasionado en el sentido de defender los principios, ¿no? Los propósitos de la organización y de la revolución. Y eso uno lo puede sustituir insultando. Que si alguien es esto, que es lo otro. O calificando tus actitudes, que nos encanta hacer eso, ¿verdad? Nos encanta. En lugar de hacer las cosas bien hechas, saber criticar, ya comenzamos a decir, es que vos sos tranquero. Te encanta decir eso. Para descalificar a un compañero. Es que vos sos ladrón. Es que vos sos borracho. Y dice Ricardo, señalar y denunciar realidades efectivas y sacar las conclusiones y consecuencias que es necesario extraer. La crítica objetiva, dice Ricardo Morales Avilés, no está reñida con la pasión revolucionaria. Lo que sucede es que una actitud racional acerca de los hechos es la que ha de presidir el debate. ¿Qué significa esto? Que vos racionalmente, o sea, sin dejarte llevar por personalismo, o sea, vas a analizar los hechos y sobre la base de los hechos vas a hacer la crítica, vas a sacar tus conclusiones y consecuencias, ¿verdad? Eso es lo que debe presidir cualquier debate y olvidarte de andar calificando, descalificando, adjetivando. Los dejo con esas reflexiones. Seguimos el viernes, 7:58. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia
para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.